Bienvenidos a Luz Estelar. Hay días donde el velo entre lo visible y lo sutil parece más delgado, donde las energías que nos rodean se sienten con una intensidad particular. Hoy, 14 de abril de 2026, el cosmos nos invita a una profunda reflexión. Es una fecha que, históricamente, ha marcado puntos de inflexión inesperados, como aquel fatídico día de 1865 que cambió el curso de una nación. Y curiosamente, en el cielo, el guerrero Marte y el soñador Neptuno se encuentran hoy en una conjunción exacta, tejiendo un campo de acción que trasciende lo puramente material. Esta configuración cósmica es especialmente resonante y tiene un mensaje claro para el signo que hoy lleva el pulso del cielo, Aries. Vamos a desglosar las corrientes celestes para que puedas navegar este día con claridad y propósito. Detrás del aspecto que acaba de emerger, el Sol, en los 23.9 grados de Aries, marca una temporada de inicio y valentía, mientras la Luna, en los 10.2 grados de Piscis, en su fase menguante, nos invita a una introspección profunda. Hoy la danza celeste nos ofrece delicados enlaces de entendimiento y expansión. Mercurio, en Piscis, a los 28.3 grados, forma un sextil exacto con Urano en Tauro a los 29.0 grados. Este es un portal para la intuición práctica. Nuestras mentes pueden captar ideas innovadoras con una claridad sorprendente, encontrando soluciones originales a desafíos cotidianos. Es un momento propicio para comunicar visiones que fusionan lo idealista con lo tangible. Simultáneamente, Venus en Tauro, a los 17.4 grados, se alinea en un sextil exacto con Júpiter en Cáncer a los 16.5 grados. Esta configuración irradia una energía de benevolencia y crecimiento. Las relaciones pueden florecer con facilidad, trayendo comodidad y apoyo mutuo. Es un influjo que favorece la generosidad, la apreciación de la belleza y la expansión de nuestros recursos, tanto emocionales como materiales. Además, una base de cambio estructural se consolida con el sextil entre Saturno en Aries a los 6.8 grados y Plutón en Acuario a los 5.0 grados. Este aspecto, con un orbe ajustado, nos habla de un poder transformador que se ejerce con disciplina y responsabilidad. Es un momento para construir sobre cimientos sólidos, haciendo ajustes que aseguren la longevidad y la autenticidad de nuestros propósitos. Con la luna menguante, que hoy muestra apenas un 13.9% de su brillo, estamos en un ciclo de liberación y preparación. Es una invitación a soltar aquello que ya no nos sirve, a limpiar el terreno para los nuevos comienzos que se avecinan. El día, regido por Marte, nos impulsa a canalizar esta energía de purga con determinación. Este es un día para integrar la inspiración en la acción consciente, permitiendo que la sabiduría interna guíe cada paso hacia la evolución personal. Aries. Cuando 4 cuerpos celestes, incluyendo tu regente Marte y el Sol mismo, transitan por tu signo, es una señal inequívoca de que la energía cósmica te ha elegido como su epicentro hoy. Este martes, día regido por Marte, amplifica tu innata valentía y el impulso de acción. Además, en un día como hoy, 14 de abril, donde históricamente se marcó el primer vuelo exitoso de un dirigible de Alberto Santos Dumont en 1900, la audacia y la visión pionera resuenan con tu espíritu. Con Marte en una conjunción exacta con Neptuno en tu primera casa, te encuentras en una encrucijada entre el impulso directo y una profunda sensibilidad intuitiva. Esta alineación te invita a fusionar tu fuerza de voluntad con una visión más idealista, permitiéndote actuar con una compasión que no disminuye tu poder. La conjunción de Marte con Saturno, aunque con un orbe más amplio, sugiere que la disciplina y la estructura pueden canalizar tu energía de manera efectiva. En el ámbito laboral, esta combinación puede llevarte a iniciar proyectos con un enfoque más consciente y estratégico. Tauro. Esa búsqueda de seguridad y arraigo tan fundamental en tu ser, hoy se ve iluminada por una configuración cósmica particularmente armoniosa. En este martes, día de Marte, la acción te invita a una introspección profunda para consolidar tus valores esenciales. Tu regente Venus, en tu signo, en sextil, exacto con Júpiter en Cáncer, abre oportunidades para nutrir relaciones y expandir tus recursos. Esta energía atrae armonía y bienestar, anclando tus valores fundamentales. Urano, en los últimos grados de Tauro, impulsa una liberación final de estructuras que ya no te sirven, infundiendo independencia en tu vida.
La concentración de energía en Aries, en tu casa 12, sugiere que las acciones significativas hoy se gestan en el subconsciente, preparando el terreno para futuras revelaciones. Mercurio en sextil a Urano facilita ideas innovadoras desde tu intuición. La luna menguante en Piscis te conecta con apoyo de tu círculo social. Permítete escuchar esa voz interna, confiando en la sabiduría que te guía hacia nuevas estructuras de bienestar. La verdadera estabilidad reside en tu capacidad de crecer y adaptarte con amor. Géminis. Cuando tu regente Mercurio transita los grados finales de Piscis, la intuición y la sensibilidad se convierten en tus lentes para observar el mundo. Mercurio en Piscis en tu casa 10 te invita a explorar caminos profesionales que resuenen profundamente con tu propósito espiritual, aunque la claridad no siempre sea inmediata. Esta conjunción con Neptuno, también en tu casa de la carrera, podría difuminar los límites entre la realidad y el ideal, impulsándote a soñar en grande, pero también a verificar los detalles. Sin embargo, el sextil exacto de Mercurio con Urano en Tauro, desde tu casa 12, es una ventana a la innovación. Ideas brillantes y soluciones inesperadas pueden surgir desde tu subconsciente, liberando patrones antiguos. En el ámbito de las relaciones y aspiraciones grupales, la fuerte presencia de Aries en tu casa 11 con el Sol, Marte, Saturno y Neptuno te impulsa a tomar la iniciativa, pero también a ser estratégico. El día de Marte te imbuye de coraje para defender tus ideales. Cáncer. Con Júpiter transitando directamente por tu primera casa, la expansión personal se siente palpable, otorgándote una capa de optimismo y confianza que es intrínsecamente tuya. Hoy la luna menguante en Piscis, activando tu 9ª casa, forma un trígono armonioso con tu propia esencia, invitándote a soltar viejas creencias y a abrazar una visión más elevada de tu propósito existencial. Esta energía lunar, en fase de desprendimiento, te anima a una introspección profunda. En el ámbito profesional, el Sol, Marte y Saturno en Aries, activando tu 10ª casa, te impulsan a tomar la iniciativa en tu carrera con una fuerza considerable. La conjunción exacta de Marte y Neptuno en Aries sugiere que tus acciones más potentes estarán teñidas de compasión y una visión inspirada. No te precipites, sino permite que tu intuición guíe tus pasos con discernimiento. Venus en Tauro, en tu casa 11, en un sextil favorable con Júpiter en tu signo. Trae una armonía particular a tus amistades y a tus metas a largo plazo, brindándote apoyo y disfrute en tus conexiones sociales. Leo. Con el Sol en Aries iluminando tu 9ª casa, la expansión y la búsqueda de conocimiento se vuelven el faro de este día. El martes, día de Marte, infunde su energía dándote un impulso para actuar sobre tus ideales. Tu regente, el Sol, en Aries en tu 9ª casa, te impulsa a explorar nuevos horizontes, a expandir tu mente a través de estudios, viajes o filosofías. La conjunción exacta de Marte y Neptuno en esta misma área sugiere acciones imbuidas de un idealismo profundo, una visión casi espiritual para tus proyectos. Es un momento propicio para perseguir sueños con fe renovada, manteniendo siempre un pie en la realidad. Venus en tu 10ª casa de la carrera y reputación, formando un sextil con Júpiter en tu 12ª, indica que el éxito profesional puede surgir de actos de servicio silenciosos o de la intuición. Hay una bendición oculta en tu trabajo que emerge desde la compasión. Plutón en Acuario en tu casa de las relaciones mantiene un proceso de profunda transformación en tus interacciones. Virgo, esa sutil corriente de introspección que te envuelve, hoy se clarifica bajo la luz de los tránsitos. Tu regente, Mercurio, en Piscis y en tu casa 7, se une a la luna menguante, indicando un momento de profunda empatía en tus relaciones más cercanas. Es una invitación a disolver viejas dinámicas y a comunicarte desde un lugar de mayor sensibilidad. El exacto sextil de Mercurio con Urano en tu casa 9 trae consigo ideas innovadoras y perspectivas frescas que pueden transformar tu visión del mundo y tus asociaciones. Con la casa 8 fuertemente activada por el Sol, Marte, Saturno y Neptuno en Aries, sientes una poderosa energía de transformación. Este martes, regido por Marte, te impulsa a actuar con valentía para reestructurar tus recursos compartidos o explorar profundidades emocionales.
La conjunción exacta de Marte con Neptuno en esta casa te pide discernimiento para canalizar tu acción con propósito, evitando la confusión. Mientras tanto, Plutón en tu casa 6, formando sextil con Saturno, te ofrece una oportunidad para reformar tus rutinas laborales con una estructura más sólida y empoderadora. Libra. Con el Sol, Marte, Saturno y Neptuno transitando tu casa 7, el foco se posa intensamente en tus relaciones hoy. Como regente de este día, Marte infunde una energía particular en tus dinámicas, impulsando la acción y el coraje en tus interacciones más cercanas. Tu regente, Venus, en Tauro, en tu casa 8, forma un hermoso sextil exacto con Júpiter en Cáncer en tu casa 10, lo que augura expansiones financieras o de recursos compartidos que benefician tu estatus profesional. La conjunción exacta de Marte con Neptuno en tu casa 7 te invita a idealizar tus conexiones, pero la presencia de Saturno cerca te recuerda la importancia de la estructura y el compromiso real. Mercurio en Piscis en tu casa 6, haciendo un sextil exacto con Urano, trae ideas innovadoras a tu rutina diaria y en el ámbito laboral, permitiéndote resolver desafíos con una perspectiva fresca y original. Es un día para armonizar tus aspiraciones relacionales con la realidad, buscando la verdad en tus vínculos. Aprovecha la energía del día para tener conversaciones honestas y constructivas con aquellos que son importantes para ti, buscando la armonía sin evitar la verdad. Permite que la búsqueda de equilibrio guíe tus pasos hacia conexiones más profundas y significativas. Escorpio. Esa inquietud que has sentido estos días se encuentra respuesta en el cielo de hoy. Un día regido por Marte que resuena profundamente con tu esencia. Así como en 1865, un 14 de abril, marcó un punto de inflexión con el trágico asesinato de Abraham Lincoln, tú te encuentras en un momento de intensas transformaciones internas que demandan discernimiento. Tu regente Marte, en conjunción exacta con Neptuno en Aries, y ambos en tu sexta casa de rutina y servicio, te invita a fusionar la acción con la intuición en tus tareas diarias. Esta poderosa alineación, además de un sextil a tu otro regente, Plutón en Acuario en tu cuarta casa, te ofrece la oportunidad de transformar tus hábitos y tu base emocional. El trabajo y el bienestar se convierten en un lienzo donde puedes pintar con idealismo, aunque la conjunción de Marte con Saturno exige disciplina para materializar esos sueños. Venus en Tauro en tu casa de las relaciones te ancla buscando estabilidad y valor en tus vínculos. Es crucial que hoy canalices esa vibrante energía ariana en proyectos que te inspiren sin perder de vista la estructura. Permítete un espacio para la introspección antes de tomar decisiones importantes en tu día a día. Tu profunda visión te prepara para navegar las complejidades con sabiduría y fuerza. Sagitario. Cuando el Sol, Marte, Saturno y Neptuno se congregan en tu quinta casa, el escenario de tu expresión creativa y el romance se ilumina con una energía transformadora. Tu regente, Júpiter, en Cáncer desde tu casa octava, te invita a una profunda introspección sobre los recursos compartidos y las transformaciones personales, mientras Venus en Tauro desde tu casa sexta forma un sextil exacto con él. Esto sugiere que tus esfuerzos diarios y tu bienestar pueden abrir puertas a beneficios inesperados o a colaboraciones enriquecedoras. Es un día para el coraje en la acción, impulsado por Marte que rige este martes, especialmente en tus pasiones y proyectos creativos, gracias a su conjunción con Neptuno. Esta energía te pide que canalices tu idealismo en formas tangibles, estableciendo estructuras claras para tus visiones más audaces, un eco de la conjunción de Marte con Saturno en esa misma casa. La luna menguante en Piscis en tu casa cuarta te impulsa a nutrir tu mundo interior, buscando la sanación emocional en casa. Aprovecha la claridad que Mercurio, formando un sextil exacto con Urano, te ofrece para innovar en tus rutinas de bienestar y comunicación. Este es un momento propicio para sembrar las semillas de un futuro vibrante a través de la autenticidad. Capricornio. Con Saturno a 6 grados de Aries en un sextil armonioso a Plutón, tu disciplina estructural se encuentra hoy con una fuerza transformadora profunda. La fuerte presencia de Aries en tu casa 4, donde Saturno, tu regente, se une al Sol, Marte y Neptuno, te invita a una revisión profunda de tus cimientos, a actuar con coraje y compasión en asuntos del hogar y la familia. Es un día para estructurar y tomar acción inspirados por la energía de Martes, regido por Marte, el planeta de la acción.
N. Tal como la humanidad dio un salto audaz el 14 de abril de 1980 y uno con el primer lanzamiento de transbordador espacial Columbia. Mientras tanto, en tu casa 5, Venus en Tauro forma un sextil exacto con Júpiter en tu casa 7, abriendo un portal de armonía y expansión en tus relaciones más cercanas y en el ámbito del romance, un tiempo para nutrir lazos y la creatividad que se expresa a través del amor. Acuario. Cuando la luna transita por tu casa segunda, tus valores y recursos materiales toman un centro de atención intuitivo. Hoy es martes, día regido por Marte, una energía de acción y coraje que resuena con el impulso ariano que se concentra en tu casa tercera de la comunicación. Con 4 cuerpos celestes en Aries, tus ideas y su expresión se vuelven un campo fértil para la acción, tal como los eventos históricos de un 14 de abril, como el asesinato de Abraham Lincoln, marcan un antes y un después. Tu regente Urano, posicionado en tu casa cuarta, continúa sugiriendo innovaciones o cambios en tu hogar, mientras que Saturno, tu otro regente en tu casa tercera, te invita a estructurar tus pensamientos. La conjunción de Marte con Neptuno en Aries y la de Mercurio con Neptuno en sextil con Urano te brindan una oportunidad para fusionar tu visión idealista con una comunicación inspirada y audaz, aterrizando esas ideas en tu entorno más cercano. Plutón en tu primera casa, formando sextiles con Saturno, Marte y Neptuno, indica que tu profunda transformación personal se ve potenciada por la disciplina y la acción consciente en tu expresión. Piscis. Cuando la luna transita por tu propio signo, como hoy a 10.2 grados, las mareas emocionales se elevan y tu intuición se agudiza, trayendo consigo una profunda conexión con tu mundo interior. Esta energía se fusiona con Mercurio, también en tus aguas, haciendo que tus pensamientos fluyan con una empatía natural, aunque quizás un poco etérea. El día martes, regido por Marte, encuentra a este planeta en conjunción exacta con tu regente Neptuno, ambos en Aries en tu casa segunda. Esta configuración te impulsa a actuar con base en tus ideales y valores más profundos, transformando la inspiración etérea en un impulso tangible para tus recursos y tu autoestima. La armonía es palpable con Venus en Tauro, formando un sextil preciso con Júpiter en Cáncer, iluminando tu casa tercera y quinta. Esto facilita una comunicación amorosa y expansiva en tus relaciones cercanas, abriendo puertas a la creatividad y al disfrute compartido. Es un momento propicio para expresar tus sentimientos y para nutrir aquellos proyectos que te llenan de alegría. Sin embargo, la presencia de Saturno en Aries, también en tu casa de los valores, te invita a estructurar tus aspiraciones financieras y a poner orden en tus recursos. Queridos exploradores del cosmos, al cerrar esta jornada, recordemos la sabiduría que nos regala la danza celestial. Hoy con la luna menguante disolviendo lo superfluo y el sol en Aries encendiendo nuestra chispa interior, el consejo universal que nos guía es este: libera lo que te pesa para abrir espacio a tu verdadera esencia. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para recalibrar nuestra energía, para escuchar esa voz interna que nos orienta hacia nuestro propósito más elevado. Es un momento propicio para la introspección y la acción consciente, permitiendo que la luz de tu espíritu ilumine cada paso. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.